Vamos a explorar un rincón mágico de la Sierra Norte de Puebla, donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza se mezcla con la historia y la cultura. Este pueblito es considerado como uno de los más hermosos de México, lleno de calles empedradas, casas blancas con techos de teja roja y una esencia que te transporta a otra época. Vamos a visitar su famoso tianguis dominical, donde las tradiciones siguen vivas en cada puesto de comida, artesanía y productos locales. Exploraremos la zona arqueológica de Yohualichán, un sitio lleno de misterio que nos habla del pasado totonaca. Nos adentraremos en la hermosa naturaleza para descubrir la cascada Las Brisas, un paraíso escondido en medio del bosque, y por supuesto veremos cómo el pueblo cobra una magia especial cuando cae la noche. Acompáñenme en esta aventura, en donde la tradición, la naturaleza y la historia convergen en una experiencia inolvidable. ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Dani y sean bienvenidos a Cuetzalan. Pues el día de hoy nos encontramos en este bello pueblito ubicado en el estado de Puebla, siendo más exactos en la Sierra Norte, una zona montañosa que fue territorio ancestral de los nahuas y los totonacas. Tiene una altitud aproximada de 960 metros sobre el nivel del mar. De hecho, las calles están súper empinadas, pero lo bonito de este pueblito es que todas están empedradas. Si has ido a Taxco, pues es muy parecido a ese pueblito. Solo que este pueblito cuenta con cañones profundos y montañas cubiertas de bosque. Se ve hermoso cuando vienes por la carretera. El paisaje de verdad es magnífico. Alcanzas a ver toda la Sierra Norte, todas las montañas que rodean a este pueblito. Solo que mucho cuidado. Te recomendaría que primero revises de todo a todo tu coche, pero sobre todo los frenos, porque para llegar debes de pasar por una carretera llena de curvas y son curvas muy peligrosas, pero de verdad muy peligrosas. Entonces sí te recomendaría que checaras muy bien tus frenos para que llegues con bien. Algo que caracteriza mucho a este pueblito es su neblina, que se podría decir que es casi un símbolo de este lugar. Aparece casi a diario, cubriendo plazas y templos como si fuera una verdadera alucinación. Dudo mucho que vayamos a ver neblina porque ahorita hace mucho calor. El día está súper caluroso. De hecho, como pueden notar, no traigo suéter porque de verdad no se necesita. Estuvimos hace ratito a una temperatura de aproximadamente unos 30-31 grados centígrados. Entonces sí, hacía demasiado calor. Y aparte de todo esto, debo decir que el trazo del pueblo tiene calles muy empinadas y estrechas, con una arquitectura colonial que se mezcla con elementos indígenas. Y si se han estado percatando en el fondo, las casas son blancas con techos de teja roja. Así es la mayoría. Muchas cuentan con patios internos, en donde en varias casas se cultivan plantas medicinales. Pero vean, incluso algunas calles cuentan con escaleras. Y cuando llueve se ve muy bonito cómo va bajando el agua. Es peligroso para los coches, pero se ve muy bonito cómo va bajando el agua a través de las escaleras. Y ahora mismo estamos llegando a su iglesia. Y quiero que vean cuánto turista hay aquí. Este pueblito de verdad es muy turístico. Últimamente me han estado apareciendo muchos videos acerca de este pueblo. Tiene muchos visitantes y muchas actividades que hacer. Pero si se fijaron muy bien ahorita en las tomas de la iglesia, hay algo muy interesante. Y es eso que está atrás de mí. Aquí en Cuetzalan se realiza el show de los voladores de Papantla. Pero ¿qué tiene de especial ese mástil? Pues que es de madera. ¿Y qué tiene de especial ese mástil de madera? Pues que así era anteriormente como volaban los voladores de Papantla. Ahora acá enseguida de la iglesia encontramos esta placita en donde pues podemos comprar artesanías y nos encontramos con un bello kiosco. Por acá también podemos comprar algunas bebidas, el café, que es muy importante de aquí de Cuetzalan, más bellas artesanías, plantitas. Y ahorita vamos a subir a este pequeño kiosquito y esta es la vista que tenemos de la iglesia. Junto acá con su campanario igual pintado de blanco y rojo. Por allá abajo tenemos la placita y también podemos ver el mástil de los voladores de Papantla. Como les digo, la mayoría de calles tiene escaleras y justo aquí, que es en esta callecita que baja hacia la iglesia, cuando llueve se ve muy bonito. Solo que obviamente es muy peligroso caminar, pues te resbalas y das hasta abajo.
Vean cómo es la subida, puras escaleritas. Este es como un mini callejón, pero vean cómo están todas las calles empedradas y vean qué bonito se ve. Por acá arriba creo que tenemos una mejor vista. Tenemos vista a la iglesia, a la plaza. Por ahí podemos ver el kiosquito que ahorita estuvimos, el campanario, ese campanario que ya tiene años, al igual que la iglesia. La plaza se ve muy bonita, con muchos puestos en los que te vas a tardar horas viendo todas las cosas que tienen ahí. Y algo que llamó mucho mi atención ahorita recorriendo la placita es que venden mucha vestimenta típica del pueblito. De hecho, muchas vendedoras aún siguen usando su ropa típica. Y otra cosa es que algunas artesanías están hechas de piel de armadillo. Sí, está interesante eso. Y otras artesanías son hechas con injerto de árbol y se ven muy bonitas. A ver, algo que me acaban de decir es que esta es la primera cantina del pueblo, el Calate. A ver, vamos a verla por dentro. Platican que esta es la primera cantina del pueblo. Así es. ¿Cuándo se fundó? Desde 1900. Sí, estaba la revolución. Estaba la revolución. Todavía. Esta cantina debe tener muchísimas historias. Sí, vamos por generación, porque esta cantina los fundaron los papás de mi suegra. Y luego mi suegra lo trabajó un tiempo cuando sus papás fallecieron. Y ya cuando ya mi suegra lo pudo trabajar también, ya no lo dejó a nosotros, ya su hijo, mi esposo. ¿Y cuántos años lleva trabajando aquí? 35 años. 35 años. Pero ya mis hijos ya son la cuarta generación. ¿Cuarta? El joven es mi nieto. Él es su nieto. Sí, ya mi hijo trabaja y mi hija. Es un negocio que se ha ido heredando. Tiene mucha historia familiar. Sí, bastante. Oiga, y he visto que aquí en el pueblo hay mucha cultura. Claro, por decir la gente de comunidad, la gente indígena, todavía habla su lengua, que es náhuatl. El náhuatl aquí es su lengua. Así es. Y viene gente también de Icatlán a vender, vienen de varios lugares, Xalacapa. Y algo que lo que vi es que también siguen conservando su vestimenta. Sí, pues ya se ha perdido mucho, pero la mayoría, las personas mayores siguen usando el traje regional. Eso es algo muy bonito para el pueblo porque aún se sigue conservando pues la cultura, ¿no? Y vienen muchos artistas aquí al pueblo a grabar. Ajá. A grabar. ¿Cómo qué artistas han venido? Hace muchos años grabaron una novela en San Andrés, El secreto de Noelia. Pues de artista que me acuerdo es Arcelia Ramírez con Pedro Almendares. Ah, ok. Y otra señora, pero ya no recuerdo su nombre, pero también ya falleció esa artista. Es la novela pues, que me acuerdo más viejita. Grabaron aquí Juan Querendón también, El Padre Gallo. El Padre Gallo. Esa novela tiene 40 años que la grabaron. Uy, ya tiene un buen de años. Yo todavía no me venía acá. Mi hijo estaba chiquito. Al que se le quedó ahorita el negocio, que atiende el negocio. Él tenía un año apenas, empezaba a caminar mi hijo. Uy, estaba bien chiquito. Sí, y lo traía yo a ver a los artistas porque todavía no llegábamos nosotros aquí. Oiga, algo que me llamó la atención ahorita en la iglesia es el mástil de los voladores de Papantla, que aún es de tronco de madera. Sí. ¿Ese desde cuántos años tiene? No, el palo lo cambian cada año. Ah, okay. Pero pues los voladores son desde los antepasados. Ellos nos dejaron esa cultura, esa danza. ¿Ese por aquí, esa danza? Yogualicha, se inició en Yogualicha. Pero ya Papantla, porque luego todos dicen que los voladores de Papantla no son de Papantla, se fundaron en Yogualicha. Nada más que Papantla les dio difusión. Y aquí no le dieron difusión y se apropiaron ya porque dicen los voladores de Papantla, pero en realidad no. Ahí se fue distorsionando la historia. La historia, porque pero en realidad son de Yogualicha. La comunidad de aquí a, ¿qué será? 15 minutos. Ah, está bien cerquita de aquí. Y hay zona arqueológica también. Ah, la zona arqueológica sí me comentaron de ella. ¿Sí me recomienda ir? Sí. Pues,
También va a aparecer. Tiene juego de pelota. Ahora doña Hilda nos va a preparar una de las bebidas que son de aquí, de la cantina. Vamos a preparar un torito de café. Es hielo, licor de café. Ahí ya lo está preparando con licor de café. Leche Después evaporada. Y canela molida. Este es el torito. Es la especialidad de la casa. Ah, se ve rico. Entonces esta es una especialidad de la casa. Así es. ¿Ya cuántos años tiene que la están vendiendo? Tiene como 20 años. 20 años de antigüedad. ¿Y ahora qué nos va a preparar? Yolispa. Le estoy sirviendo un yolispa que es de plantas medicinales, es digestivo para el estómago, es para la bilis, cólicos. ¿Y qué tanto contiene? De pura hierba tiene toronjil, estafiato, roleo, manzanilla, hierba maestra, maltansi. Son 3 clases de maltansi: chino, morado y blanco, hierba dulce, toronjil y pericón. Son las hierbas que lleva el yolispa. Ya en conjunto te cura la bilis, susto y sirve para la digestión. Y algunas personas, las mismas que lo toman, nos comentan que les sirve hasta para la tos. Se prepara con aguardiente de panela con salgado. De eso está preparado el aguardiente. Tiene muchas propiedades medicinales. Debe ser súper efectiva. Ah, no, sí. Muchísimas gracias, doña Hilda, por prepararnos estas deliciosas bebidas. Pues, señora Hilda, muchísimas gracias por esta entrevista y que siga teniendo mucho éxito esta cantina, porque de verdad es sorprendente que hasta el día de hoy siga estando abierta. Sí, es hasta... Si mis nietos quieren seguirle, si no, ahí se acaba ya. Tienen que seguir, que dure muchísimos años esta cantina. Sí, muchas gracias por la entrevista. Gusto servirles. A ver, tío, ¿qué tal está? Una bebida emblemática de aquí, digo, muy riquísima, nunca la había probado. Dicen que tiene más de 7 hierbas, no sé, 10 o 30, no sé, está muy rica. ¿Y está fuerte? Y demasiado fuerte, ¿eh? ¿Con qué sabor la podrías comparar? De momento te llega el sabor a mucha hierba, pero como que tiene un poco de dulce, como amielada. Pero entre eso entra el alcohol de repente, pero está muy buena, ¿eh? Y ahorita probaste el torito de café. ¿Ese qué te pareció? Ah, el torito de café también, está muy rico. Es como un cóctel, es un poco más rebajadito, está un poco dulzoso y muy intenso el sabor a café. Gracias. No, por nada. ¿Qué te parecieron las bebidas, tío? Ah, están muy ricas, la verdad, y dicen que tiene más de 30 hierbas medicinales. Y esta es de la primera cantina del pueblo, y el licor que se vende aquí lo ha elaborado la gente de aquí, porque lo usan como medicamento también. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Que se usa como medicamento. Sí, claro, lo usan como digestivo, para algunos dolores. E incluso ahorita me estaba platicando doña Hilda que para curar la tos. También, sí, para curar la tos y algunas afecciones, pues que a veces se vuelven crónicas y bueno, vamos, yo sé que los medicamentos botánicos tardan mucho en curar, pero curan. Sí, claro. ¿Recomendarías venir a la primera cantina del pueblo? Sí, claro que sí, me gustaría volver, me gusta estar aquí. Gracias, tío. Ok. Y eso ha sido todo por hoy. Mañana va a ser un día interesante porque vamos a conocer el tianguis que se hace aquí en Cuetzalan, mientras vamos a descansar y reponer energías para la siguiente aventura. Nuevo día y hoy toca explorar el tianguis y quiero que vean el pueblito cómo se ve de día. Bueno, por ahí en el fondo ya lo están viendo. Por acá tenemos la subida, que esta callecita nos lleva a una fuente muy bonita y más adelante de la fuente ya podemos encontrar la iglesia. Pero lo que les estaba diciendo
ayer que la mayoría de casas están pintadas de blanco y rojo y todas tienen teja. Entonces eso hace muy característico al pueblito. Algunas aún conservan su fachada de piedra y por acá podemos ver la bajada de una de las calles. Miren cómo está y por allá ya podemos encontrar el tianguis, me parece. Vean, esto es un hotel y podemos observar que aún conserva su fachada hecha de piedra. Igual cuenta con teja y por allá podemos ver un poquito más de la calle. Algunas de estas callecitas son casi como callejones y podemos ver su estructura escalonada. Vamos llegando a una de las calles del tianguis y podemos encontrar muchísimas artesanías y gente local vendiendo las cosas que hacen. Por ejemplo, estas cubiertas. También por acá tenemos ropa típica de aquí. Por allá los zacates, cucharitas. Podemos encontrar mucha ropa. Casi a cualquier lugar a donde voltees vas a encontrar que están vendiendo ropa. Las canastas estas hechas de varita de pino, podemos ver cómo lo está haciendo el señor. Pero son unas canastas muy bonitas y bien pesadas. Y les platico un poquito más sobre este mercado. Se realiza los días domingos y desde temprano los nahuas bajan de sus comunidades para vender sus productos locales. En varios casos se sigue practicando el trueque y los puestos están llenos de productos agrícolas y puedes encontrar, como ya pudimos ver, muchísimas artesanías hechas a mano. Y otra de las cosas que también vamos a encontrar, pero demasiadas veces, van a ser los huipiles, que para mí son una verdadera obra de arte, ya que sus diseños son muy bonitos. Paseando por las calles empedradas, fui recorriendo el tianguis dominical. Podemos encontrar una gran cantidad de productos, como verdura y fruta fresca cultivada en el mismo pueblo, como mango, manzana, aguacates, cebolla, cilantro, epazote, rábanos, nopales y muchas cosas más. Este tianguis se extiende por toda la calle principal, la cual empieza desde la iglesia, y bajando por las escaleras tenemos una hermosa vista hacia la sierra. A partir de ahí, la plaza se ve rodeada de una gran cantidad de puestos. Avanzando un poco más, encontramos canela, cacahuates, chiles secos, bolsas de cal, frijol, haba, artesanías, delicioso pan hecho por panaderos de la región, delicioso chicharrón crujiente, pero sobre todo vas a encontrar muchos puestos de café, ya que Cuetzalan es parte de la ruta del café en Puebla. El café que se cultiva aquí es de la variedad arábica, considerada de mayor calidad que otras variedades, y no utilizan pesticidas ni fertilizantes artificiales. Te venden la bolsa de granos de café tostado y café molido, pero también venden unos pequeños molinos para moler el café. Otra cosa que encontrarás en muchos puestos son las varas de vainilla, cosechadas a partir de las orquídeas, y esta es una planta que se da mucho en el pueblo, y el olor que desprenden las varas es demasiado rico. Si te gusta fumar, encontrarás unos deliciosos puros de diferentes sabores y diferentes tamaños. Y algo que también vi constantemente fueron los puestos de dulces. Tenían muchas cocadas, dulces de leche, pero hubo uno que me llamó la atención, ya que se veía muy rico. La neta se ve muy rico y me cuenta que está hecho de arroz con leche y lo que podemos ver que es como panecito es pan de huevo. A ver, vamos a probar, a ver qué tal sabe, porque se ve muy rico. Hagan de cuenta que es como arroz con leche en gelatina, pero no manches, está muy bueno. Este tianguis tiene una gran extensión, Para llegar aquí en coche, pues a fuerzas tienes que buscar un estacionamiento. Y no está tan caro, me parece que son 15 pesos la hora. Y lo que me sorprende es que podemos encontrar muchas cosas en este tianguis. Ahora vamos a explorar el Centro de Desarrollo Artesanal. Pues se ve que tiene pasillos muy bonitos. Tal como su nombre lo indica, en estos pasillos vamos a poder encontrar una gran variedad de artesanías, yendo desde huipiles hasta otros tipos de artesanías. El pasillo está bonito, está muy bien decorado con los colores blanco, verde y las escaleras hechas de piedra. Solo que no sé qué pasará aquí, que hay muchos puestos cerrados. No sé si sea por el tianguis o la renta de los locales esté muy cara. No sé, pero hay muchos puestos que siguen cerrados. Si vas a Cuetzalan, sí o sí tienes que recorrer este tianguis, ya que no es solo una experiencia de compra, sino un viaje al corazón de Cuetzalan, donde cada objeto tiene una historia, cada platillo lleva el sabor de la tradición y cada sonrisa de los comerciantes refleja el espíritu acogedor de este pueblo mágico. Así que sí o sí tienes que recorrerlo y llevarte algo que te conecte con su esencia. Llegaron los tayoyos, solo que estos son los especiales. Les ponen nopalitos y unas tiras de cecina. Se ven muy ricos y están hechos con maíz azul. Les ponen salsita, cebollita y quesito.
Pues aquí tenemos los famosos tayoyos de aquí de Cuetzalan. Se ven demasiado ricos. Estos son los especiales. Esta orden cuesta 50 pesos. ¿Y qué contiene? Pues 4 tayoyos y encima de ellos viene cecina y nopales. También se venden los tayoyos, por así decir, normales, que solo contienen cebollita, queso y salsita. Vamos a probar uno de estos tayoyos y a ver qué tal sale. Se ven muy ricos. La masa del maíz azul está muy rica. Yo pensé que solo estaban hechos de pura masita, pero no, es como un tlacoyo. También está relleno de habita, como podemos ver. La cecina, algo que me gustó es que no está tan salada, porque a veces la cecina suele ser muy salada, pero este no es el caso. Está muy rica, tiene mucho sabor la carne y se disfruta demasiado. Así que si llegan a venir a Cuetzalan, yo sí les recomiendo comer en este lugar. Está muy rico. Les repito, esta orden está en 50 pesitos y se disfruta mucho. Están muy ricos. Y hace ratito, probando los tayoyos, dije que me supieron a haba, pero resulta que es alberjón. Entonces no es haba, es alberjón, pero estaban demasiado buenos. Ahora vamos a hablar de la iglesia. La parroquia de San Francisco de Asís es la iglesia más importante de Cuetzalan y un símbolo de su identidad. Se encuentra en la plaza principal, dominando el paisaje con su imponente arquitectura. Su estructura, con una alta torre que parece tocar el cielo, contrasta con el entorno natural de la sierra y las calles empedradas del pueblo. Este templo no solo es un centro de fe, sino también el punto de reunión de la comunidad, especialmente durante las festividades religiosas y tradicionales de la región. La construcción de la parroquia comenzó en el siglo XVI y se extendió durante más de un siglo. Fue edificada con piedra caliza de la región, dándole su característico color grisáceo. A principios del siglo XIX se le agregó la torre del reloj y su diseño final se consolidó en el siglo XX. A pesar de su apariencia monumental, su interior es sencillo y elegante, con un altar dedicado a San Francisco de Asís, el santo patrono del pueblo. Y afuera de la iglesia encontraremos el mástil de los voladores de Papantla. Esta tradición sigue muy viva, ya que el ritual es de origen totonaca, y Cuetzalan es una de las comunidades más importantes donde aún habita este pueblo indígena. La danza se realiza casi a diario cuando es temporada vacacional, pero también se realiza los fines de semana. Cada 4 de octubre, la parroquia es el epicentro de la fiesta de San Francisco, una de las celebraciones más importantes del pueblo. Durante esta fecha, el pueblo entero se llena de color, música y tradición. Si visitas Cuetzalan, no te puedes ir sin visitar este templo y admirar su historia, su belleza arquitectónica y la profunda espiritualidad que envuelve a este rincón del pueblo. Ese día se celebraba el Día del Artesano y justo enfrente del Palacio Municipal pusieron una expo en donde mostraban y vendían sus artesanías. Tenían recuerditos como llaveros, servilleteros, tortilleros, huipiles, camisas e incluso vendían medicina hecha a partir de plantas. Y siguiendo nuestro recorrido, ahora toca visitar la zona arqueológica de Yogualichán. Este es otro pueblito muy cerca de Cuetzalan. Está aproximadamente como a unos 10 minutos en coche, pero pues vamos a ver. Yogualichán, la ciudad prehispánica más importante de la Sierra Norte de Puebla. Su nombre significa la casa de la noche y proviene del náhuatl. Esta zona fue el primer asentamiento totonaco, teniendo un gran periodo de apogeo y de desarrollo aproximadamente en el año 600 después de Cristo. Sus habitantes abandonaron el lugar para emigrar al Tajín, siendo este el segundo centro ceremonial totonaco, y posteriormente migraron a Zempoala. Aquí se inició la corriente arquitectónica de poner nichos en los edificios ceremoniales, que son muy característicos de la cultura totonaca, e incluso se cree que aquí inició originalmente la hermosa danza de los voladores. Antes de entrar a la zona arqueológica, visitamos una iglesia hecha con pura piedra de la región, haciendo que luzca espectacular por donde quiera que la mires. Al entrar encontraremos varios altares de santos, pero lo peculiar es que cada uno tiene mantos con hermosos bordados, tejidos a mano por personas de la región. El guía empezó el recorrido explicándonos sobre las plantas que se dan en esta zona. Debido a la humedad en el pueblo, se da la orquídea y otra clase de plantas. Esta planta es una orquídea llamada Flor de Mayo o Santa Cruz. Crece por medio de varas y después salen las ramitas, y en estas ramas comienzan a florecer flores amarillas de aproximadamente 1 centímetro. E incluso en el mes de mayo hacen misas para bendecir esta flor. Hay orquídeas epífitas y parásitas. La Flor de Mayo es una orquídea epífita, la cual no le quita el agua al árbol, simplemente está ahí. Sin embargo, la orquídea parásita
plantita sí necesita del agua del tronco del árbol, como la que estamos viendo. Esta es la orquídea de vainilla. Es una orquídea terrestre porque brota de la tierra y necesita de un tronco para poder desarrollarse como una enredadera. Después de 2 o 3 años se tiene que polinizar para que salgan las vainas. Cuando se cosechan las vainas, se dejan secar bajo el sol. Por las noches se cubren con mantas para que succionen todo su sudor, por así decirlo, y vayan creando el aroma. Pero para obtener el extracto de vainilla, las varas secas se cortan en pedazos, se meten en aguardiente de caña y se dejan fermentar por 5 años. Otro árbol que se da aquí es el de canela, y nos mencionó que para hacer un té de canela se requiere que la hoja esté seca. Si se usa verde, puede ocasionar problemas de salud. En el caso de los hombres, pueden quedar estériles. El rollo de canela que tanto se utiliza se obtiene de la parte interior del tronco, pero solo se puede extraer con serrucho o machete, no con motosierras o algo parecido. Se quita la primera capa del tronco con una navaja, después se quita la corteza y esta se deja secar bajo el sol, y ahí es donde la corteza se empieza a enrollar. En el 200 comenzó la construcción de estos grandes templos, muy bien. Ya lamentablemente, como en otras partes, en otras zonas arqueológicas, también hubo invasiones o razones por las que abandonaran los sitios. La principal invasión fuera entre el 800 para el 1200, cuando llegó la cultura tolteca teotihuacana, 1200 y 1400 llegó la cultura chichimeca, y del 1400 en adelante, incluso podríamos decir hasta la actualidad, la cultura azteca, nahua. Y cabe recalcar que pues la cultura totonaca se fijó demasiado en lo que es la agricultura, no se fijaron demasiado en las guerras. Está esta figura de rombo, no sé si lo observen. Esta figura de rombo marca el centro de este juego de pelota, pues tal cual en nuestra denominación este rombo tiene su nombre como el Nepantla. Este nombre está pronunciado en la variante náhuatl T y L, muy bien. En la variante náhuatl que nosotros utilizamos es con una variante con pura T, entonces a nuestra deducción es Nepanta, mediodía, la mitad del día, exactamente la mitad del juego de pelota. De aquí empezaba el juego, muy bien. ¿Dónde está? Esos pues ya estarían colocados en la parte central, de costado a costado, a una altura de 2 metros, jugando, utilizando caderas, hombros, rodillas, sin utilizar los pies específicamente, ni las manos. El balón pues ya sería uno de hule, muchos comentan que de piedra, pero pues aquí nosotros sabemos que fuera de hule exactamente, de una savia natural. ¿Por qué se dice que es de piedra? ¿Otra cultura los utilizaban de piedra o simplemente se fue distorsionando la historia? Digamos que sí se fue distorsionando a lo largo del tiempo, pues el mismo balón tenía un peso de 3 y 4 kilos, entonces por esa misma razón se piensa que llegaron a confundirse demasiado. Pues tal cual lo que es el mismo balón de piedra, pues obviamente no rebota. Sí, y en cambio con este otro, pues sí, llegaba a tener demasiado rebote, y no simplemente era un piso de pasto y tierra, sino que a lo que se sabe era como una terraza, un piso exactamente, con una inclinación de 11 grados. Debido a eso también, por los tiempos de lluvia, se cree que llegó a haber inundaciones dentro de este lugar, y por eso empezaron a crear acueductos. Y se han de preguntar, ¿dónde están? Ahí, miren, a los costados del final, y esa es la entrada a pues ya un pequeño cuartito que está bajo la tierra. Se fue trabajando en él y se descubrió que totalmente el cuarto estuvo recubierto de estuco, a lo que hacía que pues fuera totalmente impermeable, y como está ligado con el juego de pelota, y pues como tal el juego de pelota fuera un juego demasiado sagrado, antes de comenzarlo se cree que llegaban a tener una purificación física y espiritual a la vez, muy bien. Entonces por eso se le dio la denominación de que ese cuarto fuera un temazcal, ya que pues los temazcales eran baños de purificación física y espiritual a sus principios. Les diré que pues cada estructura tiene aproximadamente 12 metros de altura, en excepción una que pues sería 12 metros y medio, y ya es lo que cambia, y ya estas estructuras están a una altura media, solamente de 2 capas. A lo largo o alrededor de esta gran plaza están ubicadas de manera en referencia a la Rosa de los Vientos, y ya estaríamos aquí trabajando con el basamento que se le da una denominación ejecutiva, muy bien, es decir que pues a su tiempo atrás se tuviera como un lugar de pago de impuestos, un lugar donde se podría practicar lo que es el trueque, la moneda de cambio. Lo que es la moneda de cambio se utilizaría como moneda algunos productos, uno de ellos como el cacao, para intercambiarlo por otros productos. Se puede intercambiar el cacao por hasta 10 kilos de carne de puerco. Tenemos el basamento número 5, X o pórtico, que es el que tenemos aquí al frente. Se ha considerado que fuera el basamento principal. A la hora de subir esta estructura y a la hora de bajarla, simplemente sería de lado o de costado, porque no podemos faltar el respeto a la persona que se encontrara en la parte superior, incluso hasta en la actualidad, donde ahorita se encuentra la gente, se le ha dado el nombre de que fuera un lugar de comunicación exactamente, pues ahí se pudo haber parado lo que fuera un sacerdote, gobernante, bueno, cacique específicamente, que se trabajaba en la cultura totonaca como cacique, a la persona que gobernaba el grupo. A la hora de hablar no lo tenía que hacer gritando, podía hablarlo a una voz normal, y aquí se escuchaba total claro. Nosotros aquí podemos comunicarnos a largas distancias, puede ser de una esquina a otra esquina, muy bien, nada más
más que aquí pues a la hora de comunicarnos el sonido puede tardar de 1 a 2 segundos en llegar hacia la otra persona, pero eso sí, sin gritar, simplemente hablar a una voz normal. Lo que es el mismo sonido del aplauso, ¿escuchan? Se suena un poquito más fuerte a como sonaría en alguna otra parte. Pues esos huequitos conocidos como nichos tienen grandes referencias entre lo que ha sido Yogualichan al tener grandes cantidades de cuevas, cavernas que se utilizan como grutas turísticas, y se ha tenido denominación de que cada cueva tenía una hilación con cada nicho. Un ejemplo como en Teotihuacán, debajo encontraron una cueva que se le hacía como la conexión hacia el inframundo, y de igual manera se asemeja que se llegó a enlazar una cueva como para hacer un ritual y hacer a la entrada hacia el inframundo al Mictlán. Por eso la hilación de un nicho junto con una caverna. ¿Qué tipo de piedra es? Piedra de cantera, ¿ok? Eso viene siendo porque se hace una capa encima de otra capa y otra capa y otra capa. Y en algunas partes tiene incrustaciones de mármol y otro tipo de piedras. En lo que ha sido lugares sagrados o basamentos sagrados se considera que fuera el de la Ameyali. Ameyali, una palabra pronunciada en lengua náhuatl que significa nacimiento de agua. Pues se han de preguntar, ¿por qué nacimiento de agua le ponen a este basamento? Porque en la parte de abajo está un huequito que pues sí, era un nacimiento de agua. Lamentablemente a lo que es el tiempo tendió a secarse y ahorita pues en los tiempos de lluvia lo mantiene el drenaje del juego de pelota. Bueno, aquí al frente tenemos el basamento del norte. Es un basamento que todavía sigue en trabajos de excavación, no se ha terminado, y como tal, al no tener demasiada información se le ha dado la denominación de que fuera un basamento de ofrendas, ya que pues cada nicho tendría la capacidad de poder aguantar dentro de un pequeño espacio algún tipo de ofrendas específicas. Es muy pequeña el área, pero en el pasado era más grande. Muy bien. En referencia a esa pregunta, pues sí. Ahorita se tiene perimetrada un polígono de 30 hectáreas. Muy bien. Entonces, lo que falta, lo que se está enterrado bajo el pueblo son 28. Es muy parecido al Tajín, nada más que pues ahí son 29 al público, casi 30, y lo demás todavía se está descubriendo. No, y como tal, esta se piensa que fuera la primera ciudad totonaca. Por esa misma razón, el tamaño y pues su decoración en nichos es muy abundante. ¿Y se sigue explorando o ya pararon las exploraciones? De hecho, hasta como tal, si no mal recuerdo, 2010 fue la última actualización. Se ha querido seguir explorando, pero pues lo que son los mismos dueños de los predios pues ya legalizaron la mayor parte de sus territorios. Exactamente. Expropiar se puede, pero es un lío. ¿Y desde cuándo fue descubierta toda esta zona? 1923 por don Vicente Lombardo Toledano. Ok. Gracias. Claro que sí. Ahora vamos a soplar este silbato, que es de rugido de jaguar. Se ha de escuchar muy potente, sobre todo en esta zona. Wow, siempre quise hacer eso y qué mejor aquí. Y fue muy interesante la historia que nos contó el guía y me llamó la atención de que dijo que esta probablemente es la primera ciudad totonaca. Imagínense todo lo que se encuentra debajo del pueblo que no se ha descubierto y que la última actualización fue en 2010. O sea, tiene 15 años desde la última actualización. Espero que sigan explorando, aunque siento que va a ser algo difícil porque, como lo mencionó, pues ya la zona ya está muy habitada. Entonces eso puede dificultar la exploración. Pero imagínense todo lo que pasó en este lugar. Visitar Yogualichan ha sido una experiencia increíble. Es impresionante caminar entre estas estructuras antiguas y pensar en todo lo que sucedió aquí hace siglos. Me cuesta imaginar cómo era la vida en este lugar en su máximo esplendor, pero sin duda se siente una energía especial, como si la historia aún estuviera viva en cada piedra. Quiero agradecer especialmente a nuestro guía Alexis por toda la información que nos compartió a lo largo del recorrido. Gracias a él pudimos entender mejor la importancia de Yogualichan y la gran herencia cultural que nos dejaron los totonacas. Sin duda, este es un sitio que vale la pena visitar y explorar a fondo. Ahora vamos a explorar los puestos que nos esperan al salir de la zona arqueológica. Y justo saliendo de la ruina nos encontramos con este puestito. Bueno, en realidad es un pasillo en donde nos podemos encontrar muchas artesanías, pero algo que llamó mi atención fue esto. También podemos encontrar fósiles. Este que tiene forma como de un caracol, me imagino que igual fueron encontrados aquí. Todo esto es de aquí, de la comunidad. Todos los minerales son de esta zona, incluyendo los aerolitos, cuarzos. Es una base que se le conoce como citrino, es un tipo de cuarzo amarillo. Encontramos otro blanco que se le conoce también como cuarzo lechado, o los cuarzos de río.
que normalmente se encuentran cuando es temporada de agua, es cuando aprovechamos y recolectamos todos los minerales. Ok, ¿y los fósiles igual fueron encontrados aquí en esta sí, zona? no precisamente cerca de la zona arqueológica, pero sí en esta comunidad abunda mucho caracol. Anteriormente fue una zona de agua y quedaron petrificados sobre las rocas. Este es diferente, incluso algunos se encuentran como una piedra normal y ya con el caracolito petrificado en sí. ¿Esa piedrita qué es, perdón? ¿Estos? Es una piedra de rayo. Bueno, hay 3 versiones. Supuestamente son piedritas de rayo. Cuando cae el rayo sobre la piedra, la impacta, la calcina y queda así. Científicamente ya se le conoce como aerolito. Aerolita cuando está en el universo, aerolita cuando cae sobre la Tierra. Y otros dicen que son meteoritos, pero al ser un meteorito necesita tener, tiene que ser magnética y no lo es. O sea, al acercar un imán no la... Si no se imanta, no tiene propiedades metálicas. Pero pues sí, aparentemente sí, porque cuando le toca humedad, queda así. ¿Se oxida? Se oxida. Entonces, pues hay así, en sí no hay como un dato específico de lo que sea. Ok, está curiosa. Muy interesante. Muchas gracias. De la muerte, el lobo, el águila. Amigo, puedes preguntar. La tengo desde 50 pesitos. No me lo que hay. Pesos un solo simple. 120. También los decorados y el tamaño. Oh, tengo ya caracolas. Tengo esta. Es una caracola. ¿Qué precio tienen? Ese es en 500, en 350 y nos está 230. Y esta está en 400, pero el sonido cambia. Es una ocarina ya. También tengo el de la muerte y el del lobo. El lobo es este. ¿Y el de la muerte qué sonido tiene? Tengo este de 250 y de 300 por el decorado. De 300. Esto es cuando iban a la guerra. Los aztecas intimidaban a sus oponentes. Entonces gracias a ello ganaban las guerras. O sea que antes de la guerra hacían este sonido para ir a la guerra, intimidando antes a los oponentes. O se suponía que también cuando iban a sacrificar a una persona, les elevaban antes de su muerte. Sí, intimidaban a las personas. Sí, es el del azteca. Y hay diferentes. También tengo el jaguar en Quetzalcóatl. Es más sonido más grande y el decorado y el acabado es diferente. Ok, gracias. Para servirle. Ahora es momento de visitar las cascadas Las Brisas, que es otro lugar turístico de aquí de Cuetzalan. Solo que para entrar... primero tienes que pagar 5 pesos y cruzas un pasillo cultural, por así decirlo, en donde vas a poder encontrar mucha ropa, artesanías y demás cosas. Y me cuentan que llegando a las cascadas, ahí te cobran otros 35 pesos. Entonces sería en total unos 40 pesos por entrar a las cascadas Las Brisas. Y mientras vamos caminando tenemos esta vista. Si se dan cuenta, ¿qué tenemos ahí en medio? Así es, bambú. En este pueblito es predominante el bambú, por donde quiera lo puedes ver. E incluso hacen muchas artesanías muy bonitas con él. Pero de verdad, donde sea, desde que vas entrando al pueblo en la carretera, se ven demasiados árboles de bambú. Y es una vista muy bonita porque pues el bambú no lo ves en cualquier lugar. Pero sí, aquí en Cuetzalan predomina mucho el bambú. El camino hacia la cascada es toda una experiencia. A medida que avanzas, te rodea un paisaje hermoso. Tienes vista hacia las montañas que rodean el lugar y un entorno precioso, en donde predominan los árboles de bambú. La vista es sencillamente impresionante. Afortunadamente, el camino principal está pavimentado, lo que facilita tanto la bajada como la subida. Sin embargo, si decides explorar más allá, encontrarás otras 2 cascadas espectaculares, la cascada de las golondrinas y la cascada Las Tres Caídas. Para llegar a ellas, el trayecto se vuelve más desafiante, ya que el camino es de terracería y requiere mayor esfuerzo. Siguiendo la ruta hacia Las Brisas, los negocios de artesanías comienzan a aparecer con más frecuencia. Aquí puedes adquirir recuerdos o comprar frutas locales, como el mamey y el cacao. Y si prefieres una dosis de adrenalina, en lugar de seguir caminando, tienes la opción de lanzarte en tirolesa. Al llegar a la parte más baja del recorrido, te recibirán las cristalinas aguas del río, alimentado por la cascada. Entre los árboles, si prestas atención, descubrirás orquídeas en flor adornando los troncos. Se ven espectaculares. Además,
También encontramos una impresionante figura de serpiente tallada en madera, la cual se alza entre la naturaleza. La vista que tenemos del río es espectacular, se ve demasiado bonito. Este ya viene de las cascadas, ya estamos muy cerca de llegar. Es un camino algo largo, con muchos escalones y con unas rampas algo empinadas, pero bueno, ya casi llegamos. Ahora sí, al parecer creo que ya llegamos. Ay, sí, ya la estoy viendo, porque acá atrás ya me cobraron los otros 35 pesos faltantes. Les digo, primero te cobran 5 pesos para entrar al caminito que te lleva hacia las cascadas de las brisas, y ya estando a las cascadas te cobran otros 35 pesos. Pero miren cómo se ve. ¡Wow! Vean esta hermosa cascada. Esta es la cascada de las brisas, uno de los atractivos turísticos de aquí de Cuetzalan, y se ve hermoso, rodeada de pura naturaleza, muchos árboles, muchas plantas. En el camino nos podemos encontrar orquídeas, bromelias, unas plantas muy bonitas. El camino está un poquito empinadito, pero vale la pena recorrerlo para llegar y encontrarte con esta hermosa cascada. Y sí, como pueden ver, la gente sí se puede meter a nadar ahí en ese pequeño espacio en donde va cayendo el agua. Y nada más prepárate porque te van a picotear los mosquitos. Eso sí es algo seguro. Y al lado de la cascada tenemos otro caminito de agua que va descendiendo de la montaña. Por ahí va cayendo hasta desembocar a esta pequeña presa. Aún no me he metido, pero debe estar helada. Ahorita ya descendió la temperatura. En la noche les dije que hacía un calor insoportable y ahora es todo lo contrario. Ahorita ya se siente un poquito más de frío, ya bajó la temperatura y ahorita el agua, como les dije hace ratito, debe estar heladísima. Y para comer aquí en las cascadas tenemos este puestecito que está justo a unos metros de la cascada y venden estas quesadillitas que están bien ricas. Tienen chile chipotle con quesito, bien rellenitas de queso. La verdad sí valen la pena. Y estos son los molotes, son un poquito más delgaditos y les echan lo mismo, quesito, chipotle, pero están demasiado ricos. No, la neta sí me gustaron mucho, Ahora ya sin gente, vean lo hermoso que se ve. ¿Y por qué no hay gente? Porque ya disminuyó la temperatura. Ahorita ya se siente muchísimo más frío, la brisa se siente helada, entonces ahorita dudo mucho que alguien se quiera meter. 5 minutos más tarde. Pues ya me puse mis chanclitas y ahora aunque sea meter los pies. Estoy bien nervioso. ¡Oh, no manches! Uy, solo espero que no se me caiga el teléfono. Pero ya está, pies adentro. No manches. Pensé que iba a estar un poquito más fría. Y sí, ya se me están entumiendo. Y luego me puse chanclitas, ya se me entumieron los pies. Pero sí tenía que vivir la experiencia, totalmente. Me voy a acercar un poquito más para acá, pero con cuidado. Y vean cómo va cayendo el agua. No, hombre, se ve precioso. Pero creo que es un poquito mejor venir en tiempo de calor. Ya casi no lo siento, pero la neta vale la pena venir. Vean qué hermosas vistas tenemos. Ahora ya me vine a meter aquí en esta parte donde hay mucha piedrita y como que ya me acostumbré, ya no sentí tan frío. Pero qué bonito es tener esto en nuestro país, ¿no lo creen? Es hermoso y sí o sí tenemos que conocer todo nuestro país, México, porque es muy hermoso. Y por acá tenemos otra toma de la cascada, casi directa, de ahí va saliendo, de ahí va cayendo. Es otra toma diferente. ¿Hay alguien allá? Ah, sí, no lo había visto. Alguien ya se fue hasta allá. Pero nada, se disfruta mucho. Aunque el clima esté algo frío, sí lo estoy disfrutando demasiado. Miren nada más qué bonito cómo va corriendo el agua desde allá. Va atravesando todas las piedritas y desemboca para crear un río de ese lado. Y ya salimos de las cascadas. La verdad me gustó mucho estar ahí. Espero que puedan visitarla. Es un lugar muy bonito, sí se los recomiendo. Ahora el siguiente destino es aquí, que se llama Cuetzali, y es un lugar dedicado al café. Al entrar a Cuetzali te recibe un ambiente agradable, rodeado de una gran cantidad de productos. Aquí encontrarás una gran variedad de café, desde tostado medio, semioscuro y oscuro, hasta mezclas con ingredientes como chocolate y canela. Pero si prefieres, también puedes comprar café en grano. Pero el café no es lo único que destaca en este lugar. También hay una amplia sección de dulces y licores artesanales
artesanales. Lo curioso es que cada licor viene acompañado de una pequeña taza, lo que hace la experiencia aún más especial. Entre los sabores disponibles están maracuyá, naranja, arándano, además del tradicional Yolixpa y el aguardiente, ambos emblemáticos de la región. En cuanto a dulces, todos llevan café como ingrediente principal, bombones, lunetas, chocolates y más. Desde el primer momento te reciben con una tacita de café y degustaciones de chocolates, galletas y bombones, lo que hace que la visita sea aún más deliciosa. Después de la bienvenida, te invitan a un pequeño salón en donde explican el proceso de producción del café, que se elabora completamente en Cuetzalan. Nos explicaron que el cultivo es 100% natural y que la cosecha comienza en octubre y termina entre marzo y abril. El proceso inicia con la recolección de las cerezas de café, que luego se pasan por una despulpadora para extraer el grano. Después, la semilla se lava y se deja secar. Una vez seco, se le retira la cáscara, dejando el grano en su estado natural, conocido como grano oro o grano verde. A partir de ahí, se selecciona según su tamaño y se procede al tostado, que varía según el tiempo y la temperatura aplicada, como lo es el tostado medio, que conserva un equilibrio entre dulzura y acidez. El tostado semioscuro es más intenso y con un toque amargo, y el tostado oscuro es el más fuerte, con notas más amargas y profundas. Las plantas que producen el café pueden ser híbridas y puras. La planta pura es de calidad y de ella se obtiene un grano de café grande, y este es el que se puede exportar, mientras que la planta híbrida ofrece cantidad, ya que para obtener 1 kilogramo de café molido se necesitan 8 o 9 kilogramos de cereza. Estas plantas fueron modificadas genéticamente para tener más producción. Si la semilla del café es grande, es un buen café. Si la semilla es de tamaño mediano, es intermedio. Y si es muy pequeña, es café malo, casi sin sabor. Otro producto que nos presentaron es la miel melipona, la cual la producen las abejas que no tienen aguijón, son muy pequeñitas y son de color negro. La miel se produce en ollas de barro, en donde también se obtiene propóleo, polen y cera. Estas abejas se alimentan de plantas medicinales y su miel tiene ciertas propiedades curativas. Es benéfica para aliviar la tos, gastritis, carnosidad en ojos, curar heridas, reforzar el sistema inmunológico, entre otras cosas. Lo que sí es que esta miel es algo cara, ya que una colmena de melipona produce alrededor de 1,5 litros de miel al año. Visitar Cuetzali es una experiencia padrísima, que te permite conocer y apreciar la riqueza del café y otros productos artesanales de Cuetzalan. Desde su cultivo hasta su preparación, cada taza de café cuenta con una historia de tradición y dedicación. Además, descubrir productos como la miel melipona y los licores regionales agrega un toque especial a la visita. Sin duda, este es un lugar imperdible para los amantes del café y para quienes buscan sumergirse en los sabores y aromas de este pueblo mágico. Mi viaje por Cuetzalan ha sido una experiencia única, llena de historia, tradición y paisajes impresionantes. Recorrer el pueblo de noche me hizo sentir su magia y fue un recorrido muy agradable, visitando y recorriendo los puestos nocturnos, y visitar la primera cantina del pueblo fue como viajar en el tiempo, descubriendo un pedazo de la vida y costumbres de este lugar tan especial. El tianguis dominical me mostró la riqueza cultural de la región, con su gente, colores y sabores auténticos, mientras que la parroquia de San Francisco de Asís impone con su arquitectura y su papel central en la vida del pueblo. Explorar las ruinas de Yogualichán me dejó sin palabras. Estar ahí imaginando todo lo que sucedió en aquel antiguo centro totonaca fue simplemente impresionante. La cascada Las Brisas, con su agua cristalina y su entorno natural, fue el respiro perfecto que tanto necesitaba. Y por supuesto, no podía irme sin conocer Cuetzali, donde aprendí sobre la importancia del café en la región y probé cosas deliciosas. Cuetzalan es un destino que lo tiene todo: historia, naturaleza, cultura y tradición. Sin duda alguna, un lugar al que vale la pena regresar. Y se acabó nuestro recorrido por Cuetzalan, un pueblito muy bonito. Me encantó estar ahí, espero que tengan la oportunidad de visitarlo. Vale totalmente la pena, la comida es deliciosa, la gente es muy amable y los paisajes que tenemos son bellísimos. Pero les repito, para llegar a Cuetzalan deben de checar muy bien su coche, tanto de llantas como de frenos, como de motor, de todo. ¿Por qué? Porque la carretera sí está un poquito complicada, tiene muchas curvas. Y lo mejor de todo es que no es tan caro comer en Cuetzalan. Digo, la orden de tayoyo salió en 50, el día anterior nos costó creo que 25, entonces se come muy rico y no gastas tanto en comida. En cuestión de hospedaje, la habitación del hotel nos salió aproximadamente 900 pesos, considerando que es puente. Ahora vamos a visitar otro pueblito, Zacapoaxtla. ¿Y por qué es importante este pueblito? Bueno, vamos a ver la historia. Zacapoaxtla, un destino lleno de historia, tradición y paisajes, ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Este pueblito es un sitio que ha sido testigo de momentos clave en la historia de México. Su nombre proviene del náhuatl y significa lugar donde se cuenta el zacate, reflejando su geografía montañosa y verde. Sin embargo, este pueblo es mucho más que su entorno natural, es cuna de héroes. El
El 5 de mayo de 1862, los valientes Acapoaxtla se convirtieron en protagonistas de la batalla de Puebla. A pesar de ser campesinos y soldados poco experimentados, estos hombres se unieron a las tropas del general Ignacio Zaragoza para enfrentar al poderoso ejército francés, considerado el mejor del mundo en ese momento. La victoria mexicana en esta batalla se debió en gran parte al coraje de los indígenas, quienes con machetes, lanzas y un inquebrantable espíritu de lucha defendieron su tierra y su país. Durante mucho tiempo se ha dicho que la mayoría de los primeros combatientes que participaron en la batalla de Puebla eran Zacapoaxtlas. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que los combatientes en su mayoría provenían de Tetela de Ocampo y otras comunidades de la Sierra Norte de Puebla, pero el batallón en el que participaban se llamaba Batallón de Zacapoaxtla. A pesar de esta confusión histórica, Zacapoaxtla sigue siendo un lugar con una fuerte identidad ligada a esta batalla y es un símbolo del orgullo y la resistencia de los pueblos indígenas. Su historia va más allá de la batalla, sigue siendo fascinante y llena de tradiciones que vale la pena conocer. Caminar por el pueblito es transportarse a otra época. Sus calles, sus casas con techos de teja roja y su clima fresco crean un ambiente especial. Es un pueblo muy bonito y el corazón de esta comunidad es la Plaza de Armas, rodeada de naturaleza y bellos monumentos que están dedicados a los héroes de Zacapoaxtla. Más allá del encanto colonial, Zacapoaxtla también es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Sus montañas esconden tesoros naturales como la cascada La Hoya, una impresionante caída de agua rodeada de vegetación exuberante, así como también está la cascada Velo de Novia, donde el sonido del agua y la tranquilidad del bosque crean un ambiente perfecto para desconectarse del mundo. Al igual que en Cuetzalan, este es un lugar que mezcla historia, naturaleza y cultura en un solo destino. Y nuestro recorrido por Zacapoaxtla terminó. Es un pueblo muy bonito, con mucha historia, como ya pudimos darnos cuenta, y ahora nos encontramos en el centro ecoturístico de Ejecayán. Es un lugar muy bonito, está al aire libre. Vean, aquí atrás tenemos una alberca, por acá atrás ya rentamos una palapita para desayunar, pero tiene paisajes muy hermosos, mucha naturaleza, y por acá está corriendo un hermoso río, el cual proviene de una cascada llamada Cascada Velo de Novia. Ahorita vamos a tener la oportunidad de ir y observar esa hermosa cascada, pero mientras hay que irnos a comer. Aquí hay un caminito para bajar al río y tenerlo un poquito más de cerca. Pero vean qué hermoso se ve, cómo va siguiendo su trayectoria. Y el agua totalmente transparente, se puede ver todas las piedritas que hay. Pero lo que sí es que debe de estar heladísima. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pues sí, está bien fría. No, está más fría que ayer, más fría que en las cascadas Las Brisas. Ahora vamos camino a la cascada Velo de Novia. Me parece que no está tan lejos de aquí, solo hay que seguir un caminito que está aquí a la orilla justo del río. Nada más todo esto se sigue todo derecho. Quién sabe a cuántos kilómetros o metros esté, pero mientras vamos caminando, lo chido es que estamos rodeados de pura naturaleza. Eso es lo que me gusta a mí, estar rodeado de árboles, de plantas, es muy bonito. Y sobre todo, respirar aire puro. Y más adelante ya podemos ir viendo la cascada Velo de Novia. Se ve hermosa y se ve muy alta, pero de verdad, la cámara no le hace justicia a lo bonito que se ve. Y hemos llegado a la cascada, solo que es hasta aquí porque ya más para allá está peligroso. Ya obviamente no se puede bajar. A lo mejor y algunos sí intentaron bajar, pero ha de haber ocurrido algo que pusieron esta mallita, entonces solo llega hasta aquí y tenemos una hermosa vista de la cascada. Está muy cerca, si acaso estaremos a unos 20 metros de distancia, pero se ve magnífica. No lleva así que digamos muchísima agua, pero se ve muy bonito cómo va bajando. Solo que al parecer hay otro camino, no sabemos por dónde, porque por allá hay otras personas que se están tomando fotos, pero llegaron por
por ese lado. Aquí por acá hay un camino que se ve un poquito más seguro, porque por acá por donde venimos está un poquito peligroso y el otro se ve un poquito más plano. Entonces creo que sí está mejor el otro camino. Y con esto llegamos al final de esta aventura. Espero que te haya gustado mucho el video. Compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan el bello pueblito de Cuetzalan, así como algunos atractivos turísticos que se vieron en el video. Personalmente a mí me encantó viajar y conocer el bello y mágico pueblito de Cuetzalan. Me dejó asombrado su hermosa naturaleza, su cultura, su gente, su comida y todo me encantó de este bello pueblo. Yo te invito a que conozcas Cuetzalan, no te vas a decepcionar y de verdad que vale totalmente la pena el viaje. Y también los invito a viajar por todo México. Tenemos muchísimos lugares hermosos que debemos conocer y sobre todo apoyar a las personas locales, comprándoles comida, artesanías o cualquier cosa que vendan. Te invito a que te suscribas y a que me dejes un like, comenta cuál fue tu parte favorita del video. ¿Ya has venido a Cuetzalan o a Zacapoaxtla o alguna de las atracciones turísticas de por aquí? ¿Y qué te parecieron? ¿Cuál es tu favorita? No olvides picarle a la campanita para que YouTube te mande notificación cada vez que suba un nuevo video. Muchas gracias por estar aquí y nos estamos viendo en la siguiente aventura. Cuídense mucho, bye bye.